Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Desde el año pasado en Colombia venimos hablando muy fuerte y muy activamente de las consecuencias del proyecto pesquadero Hidroituango y todo lo que ha estado alrededor de la construcción de esta gran nueva hidroeléctrica, las consecuencias, tendrá o no tendrá la capacidad de producir energía, los daños ambientales, los efectos políticos o los efectos de control. Y ha habido todo un gran debate, pero un aspecto que queremos destacar hoy es el aspecto de cuáles han sido las principales consecuencias medioambientales y biológicas que este proyecto ha tenido. Para hablar de este proyecto, pues tenemos a dos profesores de la Universidad Nacional expertos en temas que están asociados a esta perspectiva tanto biológica como medioambiental, y uno de ellos es el profesor Germán Vargas Cuervo, geólogo, profesor del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional. Profesor Vargas, muchas gracias por acompañarnos en Punto Crítico. Buenos días, gracias a ti y a todos. También nos acompaña el profesor José Iván Mojica, biólogo, quien es curador de la colección científica de peces del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional. Profesor Mojica, muchas gracias por estar en Punto Crítico. Muchas gracias a ti por invitarme. Bueno, yo quiero arrancar con ustedes y quiero arrancar con usted, profesor Vargas, usted que es además experto en ríos, ¿cuáles han sido las principales consecuencias de este proyecto del que se lleva hablando más de hace 50 años, que lleva ya un montón de tiempo en construcción, que ha tenido un montón de efectos, pero cuáles son las principales consecuencias que ha tenido sobre el río Cauca, sobre los afluentes acuíferos que hay alrededor de este proyecto? Lo primero que es importante es entender cómo es el sistema para poder decir cuáles son sus efectos. Entonces, los cauces fluviales como el río Cauca, después de la presa de Hidroituango, tenemos que la presa se localiza a 70 kilómetros hacia el punto donde desfoga, hacia su llanura. Eso quiere decir que es un punto clave porque la carga y los caudales van a alimentar toda su cuenca media y baja en la parte más plana. Entonces, ¿cuáles son los principales efectos que diría uno si cierra el cauce, como ocurrió por unas medidas que se tomaron para prevenir riesgos? Entonces, lo primero que puede pensar uno es en los caudales. Los caudales es la cantidad de agua y la velocidad del agua que vierte que alcanza a llegar hasta su parte baja. Al reducir los caudales, nosotros tenemos, los caudales en el río son diferentes. Nosotros siempre pensamos que el caudal es único, dependiendo de la sección transversal. Si el río es más angosto, más encañonado sobre algunos controles litológicos, pues el caudal es mayor porque la sección se reduce y el agua tiene que pasar más rápido. Si es mucho más ancho, el caudal es diferente. Y la sección transversal del cuerpo de agua en el fondo es irregular, no es como uno piensa que es una artesa sino es irregular. Entonces hay zonas más profundas y hay zonas menos profundas. Entonces, al reducir los caudales, hablamos de unos caudales máximos que ha tenido el río alrededor de los 4.900 metros cúbicos por segundo y unos caudales medios alrededor de los 2.000 metros cúbicos por segundo a 50 metros cúbicos por segundo, pues ahí ya hay un impacto de la cantidad de agua que se va virtiendo sobre la parte baja. Hay una especie de secamiento. No, entonces lo que quiero mostrarte con algunas gráficas para que nuestros televidentes entiendan mejor es este mapa en que los puntos rojos y los puntos verdes, los puntos rojos indican los sitios donde el río perdió su fuerza y prácticamente formó como unas pocetas o unas lagunas alrededor del cauce. Se redujo enormemente, entonces es como si el río se fuera trancando en ese instante. Y los puntos verdes, el río tiene varios elementos naturales, por ejemplo, el cauce activo es el sitio donde va el agua en un momento dado, pero él tiene un espacio natural que es el lecho mayor.
que es donde puede moverse. Como es un río de llanura, no puede ir quieto en línea recta, sino él necesita moverse y divagar y descargar sus sedimentos en playas. Entonces ese lecho mayor es mucho más grande. El lecho mayor del río Cauca, desde el sitio presa, son alrededor de 547 kilómetros cuadrados. El cauce activo en un periodo normal, en este caso puede ser alrededor de 117 kilómetros cuadrados. Entonces uno ve la relación entre las dos partes. Germán, esto es como decir que el río, ¿esto es lo que va a quedar del río? No, vamos a mirar bien estos puntos. Lo que le dice a uno es dónde hubo obstrucciones. ¿Por qué? Porque al reducir el caudal, la fuerza del río se pierde, y como es un río con una carga de sedimentos tan altas, porque es de llanura, entonces a veces pierde su dinámica, y lo que hace es que no puede transportar esas arenas y esos limos en el agua y los deposita en un lado. Entonces forma como esas medio represitas de sedimentos, y ahí el río se ahorca. Entonces por eso vimos nosotros en las imágenes en ese momento que el agua cambió de color, que se volvió como una laguna más quieta, no se veía la corriente, y todas esas consecuencias tienen unos impactos biológicos muy importantes. José Iván, vimos cuando hizo este cierre del caudal del río, hubo este despliegue de recolección de peces vivos y pescados y todo lo que hubo allí, y todos los que recogieron muertos, y bueno, todo lo que pasó. Y algunos han dicho que este es un daño irreversible, que se puede mitigar, que se mitigará entre 6 meses y un año. ¿Qué tan real es esto? A ver, para poder entender esto, pongámonos un poquito en contexto. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, la presa de Hidroituango, en el sector, como lo decía el profe Germán, está localizada casi justo donde comienza el valle aluvial del río. Quedan unos pocos kilómetros donde todavía va un poco encauzado, pero digamos que es la parte final del río, la parte donde ya va a entrar a la planicie de inundación. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que cerraron una compuerta y secaron el río. El río dejó de fluir aguas abajo de la represa, y lo que la gente vio en las imágenes de televisión, que se veía gente rescatando peces, era gente rescatando peces en el agua que estaba recuperando el río y que venía de las escorrentías propias de la montaña. Entonces trancan el río, y de ahí en adelante comienza el río, lo que fluye es el agua escorrentía de la montaña. Primera consecuencia grave: el río Cauca aporta casi el 40% del caudal del río Magdalena, el río más importante del país. O sea, un efecto neto, quitarle el 40% del caudal al río Magdalena. 40% es muchísimo. Eso es lo que aporta. Entonces, ¿qué fue lo que se observó? Un efecto neto de reducción de caudal hasta la desembocadura del río Nechí, casi al finalizar el departamento de Antioquia, donde el sistema Porce operó a mayores regímenes de caudales y aportó algo de caudales. Pero el efecto neto no es solamente sobre el cauce, que fueron las imágenes que vio la gente de un río seco y una cantidad de personas sacando peces, sino que el efecto también se nota, y lo notaron, en todo lo que es la depresión Momposina hasta Magangué, y en general todo lo que llamamos nosotros la zona de la Mojana. ¿Eso qué es? Es la zona donde el río ya entra en una zona plana. El río desborda de manera natural, ese es su funcionamiento. Cuando el río va con aguas muy altas, él desborda sobre esas planicies de inundación, y esos son los criaderos de peces. Ese es un ecosistema acuático supremamente productivo. La productividad pesquera en Magdalena se ha asociado a sus planicies de inundación, es decir, a esta zona que se afectó. ¿Por qué? Porque se le bajó el nivel de agua, los aportes de agua que llegaban ahí. Y eso obviamente tiene unas consecuencias sobre la productividad de peces. Obviamente también va a tener unas consecuencias a futuro sobre la cantidad de pesca que va a tener la gente, y en última sobre la seguridad alimentaria de la región. La pesca desaparecerá en gran parte. Yo asumo que va a ser sumamente afectada, porque hubo un problemita ahí muy grave, y es que coincidió este cierre de compuertas con el proceso de subienda. El proceso de subienda es una migración anual que hacen los peces, que justamente en esas planicies de inundación de la depresión Momposina, de la Mojana, cuando las ciénagas de manera natural bajan, en la época de enero, febrero, marzo, los peces, para evitar esas condiciones de sequedad y de que las ciénagas se reducen muchísimo tamaño porque baja el agua de manera natural, los peces, para evitar eso, salen al cauce principal del río y comienzan una migración aguas arriba.
Entonces, en ese momento en que estaba la migración de subienda es cuando ocurre esto, o sea, cuando había la mayor concentración de peces en el río. Entonces, obviamente, si esas poblaciones fueron afectadas, y debieron ser muy afectadas, eso va a repercutir en la productividad pesquera de la región, porque esos peces que estaban en el río estaban esperando ahí a que llegaran las lluvias de abril para regresar a las ciénagas, reproducirse e reiniciar nuevamente el ciclo. Debemos entender que estas ciénagas de presión momposina y la mojana son como los criaderos de peces naturales de la región y se vieron afectados en su peor momento. Germán, digamos, con estos cambios, uno puede decir que el río Cauca no volverá a ser el mismo de aguas abajo. Me gustaría que mostráramos unas imágenes como ya de los ejemplos. Esta es la parte norte de Nechí a la desembocadura. El impacto, como lo notó Iván, fue menor por el aporte del río Nechí. Pero lo que realmente está pasando o pasó fue lo siguiente. Miremos la siguiente imagen, en que son ejemplos muy característicos. ¿Qué ves ahí? Tú ves en rojo el cauce del 9 de febrero, o sea, inmediatamente después del cierre de las compuertas, o sea que el impacto de la cantidad de agua se redujo al 50%. Uf. Entonces tú ves ahí en color cian, el más clarito, lo que fue el río el 16 de enero, o sea, unos días del cierre de la primera compuerta, pero tenía un comportamiento similar a diciembre. Eso quiere decir que si uno ve el rojo, todos los brazos que existían ahí en Cáceres, sobre su margen izquierda, se secaron. ¿Y el río qué hizo? Pues él se ajusta. Es que los ríos son sistemas vivos y muy dinámicos, en que ellos se comportan de acuerdo por eso en los periodos de estiaje o de aguas altas, ellos regulan. Y lo que hace el río aquí es regular su poca agua que tenía. Entonces, ¿él qué hizo? Concentró su cauce en las zonas más profundas y en los canales más profundos y lo redujo. ¿Y qué hace él para poder concentrar su cauce? Cerrar los brazos, porque él no puede repartir toda su agua en brazos. Entonces, él concentra su agua en la parte más profunda y vemos que todos esos cierres de esos meandros se dan. Entonces, tú me preguntabas si podemos seguir mirando algunos ejemplos de imágenes mientras voy hablando. Si el río va a cambiar o no va a cambiar de aquí en adelante. Todo depende de la regulación y del caudal ecológico que se dé. El río, el sistema hidrológico sobre el lecho mayor y sobre el cauce, como ves, si tú le inyectas más agua, pues él vuelve a recuperar sus brazos. ¿Sí? Seguramente no va a ser el mismo canal porque él tiene todo ese espacio azul grande para moverse. Y ese es su espacio natural, él redistribuye sus sedimentos sobre esa zona. Entonces, lo que uno ve es que, claro, hubo un cambio morfológico inmediato por el cierre, pero él vuelve, dependiendo de la cantidad de agua que le estén inyectando, ya no es la naturaleza, sino desde la presa, él puede regular muy bien su caudal ecológico y restablecer. Pero los problemas grandes es cuando le inyectamos mucha agua, como ocurrió el año pasado, y le quitamos mucha agua, entonces él pierde su equilibrio, él se descompensa en ese sentido. Entonces dice, algo está pasando. Y ocurren cosas como las que dice Iván, que son muy ciertas. Al cerrarse estos brazos pierde la comunicación con las llanuras de inundación, y al perder comunicación con las llanuras de inundación, el caso de las ciénagas de la Mojana, que hice también el análisis espacial, se redujeron casi el 70% de las ciénagas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que las ciénagas de la Mojana tienen unas características muy particulares. Cuando tú ves una laguna en un ambiente natural, lo que va haciendo es reduciendo y reduciendo su cuerpo de agua. En la Mojana tienen otro comportamiento las ciénagas, es que cuando hay pérdida de la conexión con esos caños al río Magdalena o al río Cauca, él se fracciona como en muchos ciénagas individuales, entonces ya no se comporta como un conjunto, sino como muchas ciénagas pequeñitas, y se rompe todos los equilibrios ecológicos y biológicos sobre esa zona. A ver, José Iván, una pregunta utilizando esta imagen de
de Germán que nos acabas de quitar, si lo que llegó es a hacer cuando se cierra el cauce, el hilo rojo es lo que quedó del cauce. Y hablábamos de los peces, yo hago una pregunta de completo, digamos, desconocedor en detalle. No son solo peces, me imagino, son muchos, es todo el ecosistema. Cuando yo hablo de la parte de peces, lo menciono porque es, digamos, la parte que la gente del común ve. La que fue más visible. La visible, la gente vio rescatando peces, ¿sí? Pero es que hay una cantidad de organismos asociados a estos ecosistemas acuáticos que nadie ha hablado. Está toda la parte de reptiles, de anfibios, de mamíferos, nutrias. ¿Sí? Hay una cantidad de organismos que están dependiendo y dependen mucho de la productividad que tenga el sistema. Las mismas plantas. Las mismas plantas. Las mariposas. Exacto. Y no solo eso, sino todos los organismos que viven en el fondo del río. Entonces, si uno mira, los organismos que estaban adaptados a vivir en el fondo del río, al quedar en seco, pues se mueren. ¿Y qué son esos organismos? Pequeños insectos, lombrices, hongos, bacterias, que le dan todo el alimento y que generalmente arranca por los peces, que dan consumo a los peces. Todo eso se perdió. Entonces, no es solamente que se perdieron los peces, que se secó el río, sino que además gran parte de la porción viva del ecosistema, hablando solamente del río, pues también se perdió. Entonces, el río en este momento está en un proceso de recuperación nuevamente, a que los nuevos organismos vuelvan y colonicen el fondo, de que los mamíferos, los reptiles, los anfibios vuelvan y se acomoden a esas nuevas circunstancias. Pero eso no va a ser tan rápido. Eso toma su tiempo, ¿sí? ¿Cuánto? No lo sé, pero digamos, ¿y qué tanto fue la magnitud del impacto? Que todavía no se sabe. O sea, nosotros tenemos un ejemplo que es muy sencillo, es un resorte. ¿Sí? Uno puede estirar un resorte de esos que vienen en los lapiceros, esferos, y si uno lo estira hasta cierto punto y lo suelta, él se recupera. O sea, yo le hago una tensión y él se recupera. Pero si cojo un resorte de estos y lo estiro demasiado, o sea, el impacto es demasiado fuerte, puede ser que no se recupere. Seguimos teniendo un alambre enrollado, pero ya su funcionalidad, ojo, su funcionalidad, ¿sí?, se va a perder porque ya no va a ser un resorte. Eso mismo, si lo pasamos a estos ecosistemas, puede pasar. No sabemos hasta dónde fue el efecto, si llegó a un punto irreversible o si no. Eso tendrán que decirlo los estudios. Pero lo que sí es cierto es que hay un efecto neto sobre la productividad pesquera, ¿sí?, y sobre los ecosistemas acuáticos, sobre todo de la planicie inundación, que es lo que a mí me preocupa más, ¿sí?, porque de ahí es que depende la productividad general del río Cauca. Germán, visto con lo que tú explicabas, con lo que dice José Iván, uno dice, y todo en parte del debate que ha habido ambiental es, hubo hasta ahora 21 modificaciones de las licencias ambientales de construcción. ¿Esto fue imprevisto? ¿Esto es falta de perspectiva? ¿Es falta de responsabilidad? ¿Qué es esto? Lo que yo percibo de todo esto que tú dices es que la mayoría de los estudios de licencias ambientales está enfocado hacia el sitio presa. Hemos visto en que hubo una emergencia muy grande, muy alta de la posible ruptura de la presa el año pasado, y no había realmente unos estudios de riesgos de lo que iba a inundar. Nosotros en la universidad presentamos de lo que llevamos conociendo el río hace muchos años, qué pasaría si se rompiera la presa. Pero quiere decir que toda situación no buena tiene que servir para algo bueno. Y yo pienso que esto debe cambiar un poco la visión de los estudios de las presas y de las hidroeléctricas. Y en Colombia tenemos 34 sitios de presa, de las cuales 21 son para hidroeléctrica, otras para reserva de agua y otras para riego, pero ya tiene que mirarse, es más integral el problema sobre el manejo de eso. Entonces, las licencias tienen que enfocarse en un futuro con una visión más integral. Mire, es el momento, lo que decía Iván, no tenemos un inventario real antes para ver los efectos. Es que no podemos medir los efectos porque yo lo puedo hacer por el río porque tengo los registros históricos de las imágenes y de los datos, pero en la parte biológica no es tan fácil, no hay un inventario real de flora, de fauna, de ecosistemas asociados a la siena. Entonces ahí hay una pérdida de conocimiento y seguramente lo perdimos, el conocimiento entre realmente cuál fue el nivel de daño
exacto de todas estas partes. Eso nos lleva a que tenemos que mirar la parte de las licencias con mucho más objetividad, con mucho más proyección, con más hacia una sustentabilidad que hacia un proyecto de factibilidad y diseño y construcción. Seré redundante quizás en esta pregunta, pero para, digamos, ser más claro, ¿habrá una recuperación en cuánto tiempo del río, del caudal del río, de eso que vimos que fue el efecto del cierre de las compuertas? Sí, ya no hay una parte que llamamos la resiliencia, que es esa recuperación natural del sistema, ¿cierto? Pero ya sabemos que hay un control de nosotros, antrópico, sobre que es la presa. Entonces, los caudales se pueden recuperar si hay buen agua y le está soltando por el vertedero agua. Entonces, puede llegar a un caudal ecológico que, a mi modo de vista, mirando los históricos de 450 metros cúbicos por segundo, se me hace un caudal muy mínimo. Tiene que ser un poquito mayor para que se pueda volver a recuperar lo que se dañó. Es como cuando uno se enferma, tiene que reconstituirse de lo que perdió, ¿no es cierto?, en sus vitaminas. El río necesita un mayor caudal ecológico, pero constante, y asociado con los ciclos naturales del río, porque tú tienes que ver que tiene que ir asociado. Si es abril, tiene que tener más agua. Si son verano, tiene que tener menos agua. Es similar el comportamiento natural a lo que se está virtiendo agua en ese sentido. Entonces el río puede recuperar sus caudales, no hay problema, desde el punto de vista que no hagan esos cambios tan bruscos y se regule con la naturaleza. Y puede llegar, si le bota mucho más agua, él puede volver a ocupar todos sus brazos, no los mismos, pero él tiene todo ese espacio azul que vimos para moverse y para poder distribuir sus sedimentos y sus cuerpos de agua. Entonces esa es la parte, digamos, más fácil dentro de todo el sistema. La parte más difícil es lo que involucra esos cambios del río, ¿no? De la relación de los caños, las lagunas, los ecosistemas, los seres vivos, las plantas. José Iván, en ese intento de recuperar ese lecho del río, llegar a La Mojana, toda la zona lacustres que están, digamos, impactadas por el río, ¿esto es como un procedimiento de silvicultura? ¿Esto es un procedimiento como de qué? A ver, si te entiendo, la pregunta es ¿qué hacer con esto para recuperar rápidamente estos sistemas? Exactamente. No, aquí el problema es complejo porque hablemos de que en la cuenca del Magdalena de Cauca podemos estar hablando alrededor de para esa zona estaría alrededor de unas 150 especies de peces para esa zona. Muchísimo. Muchos son de importancia comercial, pero otros tantos son especies muy pequeñitas, pero que no son de consumo, pero que son muy importantes para las cadenas de alimentación, para los mismos peces y para los organismos que viven en el agua. ¿Eso cómo se va a recuperar? Eso va a ser muy complicado. Podrían, y ojalá no lo hagan, ¿sí?, pensar en repoblamientos de peces. Eso tiene unos problemas grandísimos porque son peces, normalmente se puede hacer con muy pocas especies. Paquetes tecnológicos para reproducir especies son muy pocos los que hay en el país. Entonces a lo sumo serían unos 5 o 6 especies que se estarían introduciendo ahí, y el problema es que no eran especies de ese río. Puede ser que sea del mismo río, ¿sí?, pero primero el país no tiene la capacidad ni los paquetes tecnológicos para producir la cantidad de peces que se requerirían. Y segundo, eso tiene unos problemas genéticos muy grandes, porque lo que se liberaría, esos alevitos, provienen de muy pocos parentales, con lo cual la variabilidad genética de las poblaciones en el río va a bajar inmediatamente, y eso es como si todos fueran hermanitos. Entonces, cualquier enfermedad que les llegue, si son susceptibles, arrasa con eso. Entonces, yo pienso que ojalá no tomen eso. ¿Y eso mismo pasa con el resto de las especies? Y pasa con el resto de las especies. Yo creo que los ecosistemas de manera natural tienen maneras de recuperarse, ¿sí? Pero ¿cómo ayudar a que las ciénagas se recuperen? Manteniendo la conexión río-ciénagas, haciendo destaponamientos de caños, ¿sí? Ojalá que haya subsidios, o no sé, tiene que hacer algo para la pesca de la gente. Es que a mí lo que me preocupa es que viene la próxima temporada de subienda, lo que viene acá, y cómo se van a recuperar las poblaciones de peces de las cuales la gente come. Pero pues por lo que tú dices, lo que nos estás explicando, hay que ser muy pesimistas. Yo soy un poquito pesimista en ese caso, porque yo nunca había visto un ejemplo que sequen un río de la manera como lo secaron.
Y digamos que esto va a ser un buen ejemplo de estudio académico y estas cosas. Nos quedan 30 segundos, Germán. ¿Tú eres optimista o pesimista con las consecuencias biológicas y ambientales de este proyecto? No, lo que ya pasó, no podemos hacer nada. Lo que vemos es que no vuelva a ocurrir ese tipo de cosas. Y yo realmente espero que por el bien del río y por el bien de todos, el desmontar una obra de esas causaría más impacto que el mismo regulación ya. Es que llegue a un equilibrio y no tengamos cada mes o cada momento o cada año una emergencia de Hidroituango, sino que logre estabilizarse. No hay que pensar que toda presa es dañina, porque también produce unos beneficios importantes. De las otras presas que te dije, las 21 presas hidroeléctricas, es el primer caso que vemos crítico. Bueno, en el Quimbo hubo unos problemas ambientales muy grandes por mal manejo de la parte de la vegetación, pero no es que se llegue a unos estados críticos cada vez que una presa. Entonces, yo sí espero que el Cauca pueda recuperarse rápidamente en su caudal ecológico para que ayude, como dice Iván, más lentamente ese proceso. Bueno, hemos llegado al final de Punto Crítico con esta perspectiva tan interesante sobre las consecuencias ambientales y biológicas del proyecto Hidroituango sobre el río Cauca. José Iván, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Punto Crítico. A ti, muchas gracias. Germán, muchas gracias por habernos acompañado de nuevo en Punto Crítico. Muy amables. Gracias. Los esperamos en una próxima emisión. Muy amables.